Bueno, me di cuenta que hubo gente que no cursó fisiopatología. Entonces, la primera parte vamos a intentar explicar un poquito más lo que es la parte fisiopatológica, porque hasta aquí vimos la patología también molecular del proceso de aterosclerosis, pero no entendimos la otra. Y esta nota. Tampoco anda. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer hoy es intentar hacer rápidamente, ahí está, al revés, una revisión de lo que sabemos hasta hoy de el impacto clínico que tiene la enfermedad aterosclerótica. Entonces, ustedes saben, fisiología de ellos, ¿no? Que la célula es una unidad morfológica y funcional, y ante un ambiente hostil, la célula o se adapta o sufre una lesión y eventualmente la célula puede morir. No sé qué está pasando, pero está... No, nada que ver. ¿Cuál es la diapo que quieren? Yo quiero del primero, se fue a la última. ¿Esa? Sí, a ver. La siguiente. Bueno. Okay. Este es el río Mississippi. ¿Esta? Sí, sí, sí. Yo paso. Con esas sí. dos flechitas nomás. Ok. Entonces, fíjense, esto es lo que ocurrió en el estado de Alabama. Esta es la desembocadura del río Mississippi. Y ocurrió un fenómeno interesante que lo vemos todos los días en arterias coronarias. Y ahí tenemos un catéter, y acá en el Mississippi, debido a las industrias que tiraban todos los residuos en el delta del Mississippi, se producía un efecto nube que impedía el flujo del río Mississippi hasta que tuvieron que dragarlo. En la práctica de la enfermedad coronaria es el catéter, la coronaria, en este caso derecha, y acá ven una nube. Esta nube son los desechos que produce la aterosclerosis, coágulos, debris celulares, calcio, etcétera, etcétera. Y fíjense que de acuerdo a estos debris, podemos clasificar en distintos tipos o grados de flujo timimiocárdico por nomenclatura internacional. Este es un flujo normal, acá vemos un flujo que está bastante bueno, pero forma esta nube distal, un flujo de grado 2, que es un flujo enlentecido, y acá en esta vemos un flujo de grado 3. Falta totalmente la principal arteria del corazón. Y a medida que yo veo esto en la práctica del cateterismo cardíaco, tengo un pronóstico determinado para estos pacientes. Y esto se traduce en mortalidad. Cuando yo tengo el flujo
de grado 3, que es el mejor flujo miocárdico, donde todas las arterias fluyen adecuadamente, la mortalidad es de 2%. Y si tengo un flujo de grado 0 que prácticamente no progresa la circulación coronaria, tengo 6.2% de mortalidad. Esto es como entender cuál es el impacto que tiene la aterosclerosis en la parte coronaria, en la parte cardíaca. Acá vemos un paciente, el cual, ahí tengo el catéter, acá, esto está muy rápido, pero acá se ve un coágulo coronario y el flujo todavía está preservado. Y esto es lo que potencialmente puede embolizar a los lechos distales. Este es el producto de la explosión de ese volcán, de la aterosclerosis, y finalmente, cuando se va a distal, esto puede desmembrarse y caer. Pero fíjense que en la práctica diaria, nosotros vemos que los cambios que aparecen en esto, que es el electrocardiograma, son cambios sin elevación del segmento ST, esto es el segmento ST, o con elevación del segmento ST. Cuando no hay elevación del segmento ST, esta es la placa, esto es el core necrótico que nosotros vimos. Fíjense que cuando no hay elevación del segmento ST, la mortalidad es mucho más alta que cuando se tapa totalmente el vaso. Y esto tiene implicancias porque los obliga a los centros especializados en esto, que es el impacto clínico que tiene la aterosclerosis, a atender rápidamente a los pacientes y hacer eventualmente un cateterismo cardíaco. Y esto es lo que pasa a nivel distal. Fíjense, esto es obviamente un corte histológico donde hay células miocárdicas, este es el vaso, y acá hay un émbolo que tapa totalmente la luz del vaso. Y este émbolo predominantemente es plaquetario. Esto es lo que vemos en las primeras horas de los síndromes coronarios agudos. Luego se van a agregar los eritrocitos, pero lógicamente esto puede no ocupar un vaso principal y estos coágulos pueden migrar al segmento distal, produciendo cambios electrocardiográficos que no son tan notables. Por eso, hoy sabemos que hay un 30% de los pacientes que no tienen la típica elevación del segmento ST en el electrocardiograma, pero están teniendo un infarto agudo del miocardio. Por eso hoy se clasifica síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST. Esa es la nueva nomenclatura, como vamos a ver, el impacto clínico de la aterosclerosis coronaria. Fíjense entonces, sin elevación del segmento ST, con elevación del segmento ST, y los mecanismos y pronósticos van a variar de acuerdo al grado de presentación. Cuando el mecanismo es así, hay un 30% de mortalidad en el momento en que el paciente empieza a sentirse mal. No llegan a experimentar, ni siquiera entienden por qué van a morir. Si sobreviven a estas circunstancias, pueden ir a un cateterismo cardíaco, destapar la arteria e intentar salvar la vida de ese paciente. Entonces, vamos a hablar rápidamente para que podamos adentrarnos al resto de la información que tenemos para darle hoy. Los síndromes coronarios agudos son un conjunto de síntomas y signos que pueden asociarse a lo que hoy llamamos angina inestable. Es un dolor que comienza muy rápidamente y progresa, o el infarto agudo de miocardio, que es un dolor que tiene diferentes descripciones, pero la mayoría de los autores lo definían como que un elefante le aprieta el pecho a uno. Puede ser un elefante el pecho, pero funciona así. Los factores de riesgo ya los supimos. Y la aterotrombosis es el proceso final, el impacto. Vamos a hablar, como yo soy cardiólogo, básicamente de lo que pasa a nivel coronario o a nivel periférico, pero todos estos procesos pueden ocurrir
también a nivel cerebral, donde el pronóstico es bastante más ominoso. Esto ya supimos, bueno, árbol coronario. Las arterias coronarias son 3. Coronaria derecha, tronco principal, arteria circunfleja y la arteria que consideramos que es la principal, que es la arteria descendente anterior. Los personajes ya discutimos bastante, el endotelio, el colesterol, las plaquetas, la trombina, los leucocitos y macrófagos. Simplemente para recordar todo lo que ya hablamos, el daño endotelial, que está producido por el ingreso al espacio subendotelial del LDL colesterol, y ahí se produce el proceso inflamatorio con suficiente cantidad de agregación plaquetaria para formar un tronco. Pero también hablamos de la placa que es vulnerable, es aquella que no ocupa toda la luz del vaso, pero tiene una capa de cobertura que es menos de 100 micrones. Por lo tanto, como pasa a menudo, un proceso de hipertensión arterial puede romper la placa, inestabilizarla y producir un coágulo permanente. Entonces, fíjense. Esta es la placa vulnerable. El core lipídico, todo el proceso. Viene la luz del vaso, está bárbaro. Pero este señor se va a correr a la Costanera el sábado a las 2 de la tarde, se deshidrata, ya vimos cómo se rompe esta membrana que es tan chiquita, a diferencia de esta. Este señor hace ejercicio, le va a doler el pecho, pero es muy raro que pueda romperse la placa. ¿Se entiende? Bueno, entonces nosotros tenemos esto. La placa que ya estudiamos suficientemente, el interior del vaso, los monocitos que se activan, que migran, se forman los FONCEL y todo lo que ya vimos hasta acá. Esa placa al romperse nos produce los síndromes coronarios agudos. Y esto es como se ve, miren. Este es un catéter, está hecho en sala de cateterismo cardíaco, y acá vemos cómo se corta totalmente la luz del vaso en la principal arteria, que es la arteria descendente anterior. ¿Qué me podrían decir del electrocardiograma? ¿Esto es un síndrome con elevación o sin elevación del segmento central? Por la nomenclatura, esto correspondería a un infarto de la arteria coronaria derecha, puesto que de 2 de 3 ABF corresponde a la cara inferior del corazón. Y fíjense lo que pasa, a medida que se van transcurriendo minutos, horas, avanza el frente de onda cuando se tapa una arteria desde el endocardio hacia el epicardio. Y en aproximadamente unas 6 horas se pierde todo el núcleo cardíaco. Quiero mostrarles con esto que no tenemos mucho tiempo para disquisiciones y que aproximadamente en unas 96 horas, sino media, otro tipo de situación como darle drogas fibrinolíticas o ir con un catéter y destapar la arteria, el tiempo es una carga. Sin duda, si tenés un familiar que le duele mucho el pecho, llevar al hospital, porque no le va a calmar con una buscapina y en todo caso va a perder todos sus músculos muy rápidamente. Bueno, respecto a los biomarcadores, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que hay distintos biomarcadores que están en el interior de la célula miocárdica y lo que se eleva muy rápidamente, la primera que se eleva es la mioglobina, pero también se eleva la CKMB, que es una proteína que es característica del músculo cardíaco. Hoy tenemos también una elevación muy precoz de la troponina y el LDH, y estas enzimas que se elevan precozmente también caen precozmente y nos indica que su caída precoz es un signo de que algo pasó. Aunque no hagamos drogas y eventualmente no hagamos un cateterismo cardíaco, la reperfusión, o sea, la apertura del vaso, que puede ser espontánea o mediada por elementos propios de la sangre, pueden producir
elevación de la troponina y caída si se ha destapado la arteria espontáneamente. Y acá ven, miren, acá tenemos un catéter, vemos la coronaria derecha, fíjense, es lo que hacemos todos los días, pasamos una cuerdita donde está obstruido, acá vemos, se infla un globito y se pone un stent, y este es el resultado. La mejor herramienta que hoy tenemos entonces para tratar al infarto agudo de miocardio es ir a una sala de cateterismo. El problema es que no siempre está disponible. Y para una provincia como esta, que tenemos 3 centros privados con cateterismo y el hospital no es suficiente, porque en el interior no hay. Entonces, todas las personas que viven a más de 120 kilómetros, hay que intentar tirar drogas específicas para destruir este coágulo que ven acá y mandarlo lo antes posible. ¿Qué pasa después del infarto? Y esto es lo que tenemos que entender para ver por qué tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para regenerar el músculo. Fíjense, acá hay un infarto, esta parte en amarilla es la que se transforma en una cicatriz, esto se adelgaza y con el tiempo termina en una dilatación que hace que este ventrículo que se infartó en las primeras 24 horas, al mes, a los 4 días y al año, terminen dilatados y con otro tipo de problemas que es la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces veamos de nuevo, ¿qué tipo de infarto es este? Miren las derivaciones, no es necesario conocer topografía, pero rápidamente ustedes van a distinguir esta elevación del segmento etc. Y fíjense, cuando uno hace la angioplastia, pone el catéter, infla el balón y coloca el stent, cómo inmediatamente el supradesnivel del ST se normaliza. Entonces, a ver, esto es simplemente para mostrar el impacto clínico que tiene la aterosclerosis. Bueno. Acá vemos entonces el proceso aterotrombótico. ¿Cuál es la luz para ustedes y cuál es el corno necrótico? ¿Qué sería esto? Esto es un paciente que murió súbitamente. Obvio, porque está acá. Lógico, un corte. Esta es la luz del vaso. Acá. Y esto es el trombo. Y esta es la placa, la capa fibrosa que hizo que el trombo se expanda y tape suficientemente la luz del vaso como para producir una trombosis. Pero también hemos dicho que no las placas más severas son las que se rompen. Fíjense, para los distintos autores, Novoyusi, Giraud, Little, del siglo pasado, nos están diciendo que en todo caso, las placas que son menores del 50% son las que se rompen. Y la explicación de eso, ustedes la saben mucho mejor que muchos colegas míos, que es la placa vulnerable y la capa que se rompe fácilmente, aun cuando las lesiones no son severas. Fíjense en este caso, Little no encontró ninguna placa mayor al 70%. O sea, placas severas, 70% de oclusión de la luz del vaso. Bueno. Entonces nosotros tenemos distintas formas de entender el proceso. La pared puede estar vulnerable, sí, porque hay disfunción endotelial, hay desendotelización, desaparecen las células endoteliales, los lípidos plasmáticos migran rápidamente al espacio subendotelial, se produce la progresión de la placa. Este proceso inflamatorio hace que la placa sea vulnerable, se rompe y tenemos todos los escenarios de eventos coronarios agudos. Y fíjense, esto es un tubo de Badimon. Badimon es uno de los médicos cardiólogos de investigación básica más conocidos del mundo. Él lo que hizo fue
inhibir la vía del factor tisular. Entonces son placas lipídicas humanas muy ricas en colesterol y lípidos. Y fíjense, cuando acá hay ya un trombo, acá ya hubo una ruptura de placa, un coágulo. Si yo inhibo la vía del factor tisular, la producción de trombo es mínima comparativamente digamos, cámara de perfusión de Badimon, inhibiendo la vía del factor tisular. El factor tisular, fíjense, la sangre inflamada y factor tisular. Esto es un concepto que tenemos que entender para entender que el proceso de aterosclerosis también lleva consigo un proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan que son estos? Los monocitos. Y esta es una tinción para este factor tisular que va a activar la agregación de los monocitos. Fíjense. Esta activación de estos monocitos va a formar trombos plaquetarios. Cuando yo inhibo la vía del factor tisular, no se forman trombos plaquetarios. Es muy interesante este hallazgo. Bueno, ¿qué es el factor tisular? El factor tisular es una proteína que se produce en los miocitos, en los fibroblastos que forman parte del crecimiento de las plaquetas, en los macrófagos, en los polimorfos nucleares y las células endoteliales. Y también se descubrió que las células musculares lisas también producen factor tisular. Por lo tanto, hoy podríamos decir que el factor tisular podría ser un biomarcador, sin embargo no se usa en la práctica. Y podría decirnos mucho sobre lo que le va a pasar a este paciente que empieza a tener niveles de factor tisular elevados en sangre, pero no tienen dolor de pecho. Entonces, a ver, quiero decirles que el dolor de pecho es lo último que le puede pasar a un paciente, si es que lo siente, porque ya les dije, 30% se muere ahí, en el momento. Se muere comiendo, se muere escuchando un concierto, se muere viendo que River no salió campeón, ayer, un montón de cositas. Espero que no haya nadie de River. Entonces, como resumen, esto es el impacto, esta es la causa primera de muerte hoy, lejos de cualquier cosa que ustedes se imaginen. No fue ni el COVID, no fue ni el dengue, es esto. Y cómo no lo podemos evitar. Y porque estamos acostumbrados a estudiar lo que es la aterosclerosis clínica y no lo que es la aterosclerosis subclínica. Bueno. Para arriba, una. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a intentar mostrar. La célula normal tiene múltiples funciones cuando empieza a dermatizarse porque hay una falta de irrigación que va a producir lo que se llama muerte celular programada. Ella termina rompiendo sus membranas, liberando el citocromo C, que a su vez actúa como un destructor de otras membranas y promueve la activación de lo que llamamos, de lo que vimos el otro día, el inflamosoma. Si se activa el inflamosoma, la célula entra en una muerte celular programada. Esto es apoptosis, a diferencia de la necrosis que se produce muy rápidamente, entre 1 y 6 horas, como le mostré en el esquema. Por eso es que tenemos que ir rápido. No podemos estar haciendo disquisiciones. Le digo un ejemplo. Hoy me llaman a las 3 de la mañana, falta agudo de miocardio, llego. El doctor pidió troponinas, vino del laboratorio del IPS, que a su vez hace una guardia central fuera, llega a la sede, perdimos tiempo. Cuando se detecta esto y tenemos un centro en el cual podemos rápidamente evitar todos estos pasos de la necrosis celular o de la apoptosis, podemos llegar a salvar células. Bueno. Básicamente, en el proceso de
obstrucción y reperfusión, cuando se tapa por un coágulo una arteria, sea del cerebro, en el caso del cerebro tenemos menos tiempo. En el caso del corazón tenemos una ventana de 12 horas para poder evitar por lo menos que se pierda una cantidad sustancial de células. Pero en el caso del cerebro, les puedo asegurar que está muy de moda la palabra unidades de Stroke. Tenemos 4 horas y media hasta 6. La célula cerebral muere. Si yo tengo el mismo proceso de aterosclerosis, hoy me vinieron a consultar, hace 48 horas que está y tiene una parálisis derecha. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted puede abrir la arteria y recuperar? Sí, la arteria puede abrir. La neurona perdida no se recupera, muy difícilmente. Pero podría haber un montón de otras circunstancias que hagan que no se necrose la célula, porque hay circulación que viene por otro lado, tenue, pero se llama circulación en penumbra. Pero me activa el síndrome, perdón, el mecanismo de muerte celular con activación de caspasas y terminamos en degradación cromosomal y el DNA y la célula muere programadamente. No se muere en el momento que se tapó, sino que ya recibió una señal muy severa y definitiva de activación de caspasas, que es la muerte celular programada. Bueno, esto quería yo mostrar hasta acá para que, por supuesto que hay mucho más. La clínica de la isquemia miocárdica es mucho más compleja que esto, pero bueno, quería yo hacer como una especie de resumen para pasar a lo otro. Ok. Stem cells. ¿Cómo pueden mejorar la performance miocárdica? Acá yo me puse a pensar hoy, ¿qué le voy a decir? ¿Lo que le digo todos los años o le tengo que mostrar algo suficientemente reactivo como para que se entienda que una vez que pasó todo lo que vimos, muerte celular programada, necrosis, cambio de las células miocárdicas por cicatriz, entender esto, que la medicina translacional tiene un futuro, pero ese futuro viene en serio. Viene, pero lento. A ver, y le voy a mostrar una serie de elementos que son muy sencillos de concebir y que no requiere que vivamos en Oxford, Cambridge o Harvard, cerca de estas universidades o el MIT, para entender que una cosa es estudiar los procesos básicos. El básico estudia eso, no importa si lo puedo aplicar un paso. Créanme que es así de duro. En cambio, la medicina translacional es intentar con esta información pasar al mundo real de los pacientes. Fíjense lo que descubrió, para mí este hombre, Jennings y Reimers, son marcadores así tipo héroes de la medicina cardiológica. Ellos describieron el frente de onda de la isquemia y muerte celular. Y es lo que yo le mostré. Se tapa la arteria, tengo 1 hora, 2, 3, 4, 6, terminó de pasar desde el endocardio, que es la capa interna del núcleo cardíaco, a la parte externa, epicardio, 6 horas, no tengo tiempo, se dan cuenta. Cuando vemos los procesos neurológicos, a pesar de que podemos entrar en lo que se llama ventana terapéutica, son 4.5 horas. Entre que la ambulancia te fue a buscar o vos vivís en El Dorado y te trajeron, pasaron 12 horas, el cerebro está muerto. ¿Qué puedo rescatar? No digo el hombre esté muerto, digo esa parte neuronal está muerta. El impacto de cada minuto mata aproximadamente 12 millones de neuronas por minuto. Entonces, fíjense, yo les puedo asegurar que si tapa una arteria del cerebro, vos en 3 a 5 minutos, ese sector perdió 1.2 millones de neuronas por minuto. Células que no van a recuperarse más. En el miocardio pasa lo mismo. Está en la capa interna del núcleo endocardio, se tapó una arteria y empieza el frente de onda. A las 24 horas prácticamente toda la capa del músculo está perdida.
La medicina regenerativa entonces es, ¿qué tenemos hoy para evitar esto? Vuelvo a mostrarle. 20 minutos de oclusión, 1 hora. Esto es un músculo cardíaco, 2 horas, 3 horas. Acá estamos decidiendo si lo trasladamos al paciente. De un San Antonio a otro, de la ciudad de Posadas, hay un promedio de 3 horas de traslado para 12 cuadras. ¿Cómo vamos a salvar células entonces, si no llegamos lo suficientemente rápido? Y una vez que este miocardio normal se pierde, tenemos área de edemas, desfuncionalización estructural de las células miocárdicas. Y fíjense, este es un capilar normal y este es un capilar alterado, donde hay edema, aumento de la permeabilidad, pasaje de líquido desde el interior del capilar y las células endoteliales totalmente ya con estructura cromática de núcleos prácticamente en muerte celular. Ahora, cuando yo empecé todo este tema, lo que se hablaba era, ¿qué pasa si yo a estos músculos que perdieron su circulación le doy un factor de crecimiento de vasos como el Basic Fibroblastic Growth Factor? Este Basic Fibroblastic Growth Factor se hizo en modelos experimentales. Fíjense, ahí tenemos los vasos tapados, esta es una arteria descendente anterior. Antes de la oclusión muy bien, después de la oclusión se le da el Fibroblastic Growth Factor y aumenta el número de capilares y vasos distales. Pero yo vi toda esta historia y recuerdo que estaba en Anaheim, en California, donde se presentó estos doctores, eh, sobre todo Hideki Ito, y esa época lo publicó en la revista Science. Fue una explosión porque dijeron, bueno, ya que no podemos ponerle stent a todo y que a veces poner un stent tiene sus complicaciones, ¿qué pasa si hacemos rápidamente esto? Fibroblastic Growth Factor. Y Masuda, estos señores estuvieron nominados al premio Nobel. Y uno de mis maestros, el doctor Isner, murió de infarto. Increíble la cosa como poca. Y la gente que estudia esto habitualmente se muere de infarto. Yo tengo mi teoría de por qué ocurre. Pero fíjense que esta gente dijo, no, tenemos que aislar los progenitores de las células endoteliales para crear nuevos capilares. Y esto está circulando en nuestra sangre. A ver, ¿qué podemos hacer para que estos progenitores de células endoteliales migren con la suficiente rapidez? Estos estaban así, salían en fotos, publicaban en journals fabulosos. 2 años después, el doctor Jeffrey Esner, que era el encargado de recibir lo que se llama en Estados Unidos los grants, son las becas, para hacer la investigación, le cerraron la beca y acá ya no se lo ve y se las murió de infarto. Con la pasión por determinadas cosas, pero quedó fracturada esta experimentación porque Isner se equivocó, entendió que para él era todo factores y cuando inyectaban factores de crecimiento o para células progenitoras del endotelio, lo que pasaba es que tenían tumores vasculares los pacientes o tumores de cualquier otro tipo que finalmente hicieron que este procedimiento no sirva. Pero lo más importante es que lograron diferenciar el óxido nítrico sintetasa endotelial distal después de que hicimos estos endothelial growth factor, fibroblastic growth factor. Por lo tanto, no estaban lejos. Lo que pasa es que ellos vieron una parte de la historia y no entendieron que un factor de crecimiento no es todo el crecimiento o desarrollo de un vaso o eventualmente la transdiferenciación a una célula que queremos recuperar.
Pero también el gran descubrimiento de esta gente, no hay que sacarle el mérito, es que este investigador principal con Jeffrey Isner, antes de Asahara, se creía que los factores de crecimiento para proliferación, diferenciación, movilización y reclutamiento para formar nuevos vasos venían de la médula o de la movilización que ocurría por el proceso inflamatorio de la aterosclerosis. Asahara dijo, no, viene de la médula ósea. Y también tenemos en sangre periférica. Por lo tanto, la vasculogénesis, que todavía es una teoría, porque yo les dije, a las células stem cell hay que darle un instructivo. ¿En qué te vas a transformar? Y no sé, decime en qué, ese es el instructivo. Entonces necesitamos matrices, células stem cell especiales, y la moda y el potencial futuro para que todo esto sea aplicado a la población en general son las células mesenquimales. ¿Qué pasa si yo transfiero de manera endovenosa? Y yo llegué a ver en China, con este doctor, que el otro día muy simpático, Forbes 500, con sus clínicas de células madre en la ciudad de Pekín. Fíjense, él y otros, Kawamoto y otros, ya en este siglo, empezaron a transferir células precursoras endoteliales que aislaban de la propia sangre de las ratas. En modelos experimentales se infartaban las ratas y este era el control. Fíjense, esta es la rata que no le dábamos precursores de células endoteliales y esta sí. Fíjense que la escara o cicatriz es bastante menor en la rata que recibía células precursoras endoteliales que las que no recibía. Yo vi esto en clínicas de autoperfusión. Yo dije, ¿esto servirá para algo? No sirvió porque creó un turismo de células madres con una mala reputación. Hoy sabemos claramente que podría funcionar. Vamos a ver por qué. Estas células precursoras endoteliales heterólogas se incorporaban. Acá yo tengo un capilar. Esta es una célula heteróloga precursora endotelial marcada. Fíjense cómo ella va y se une a las propias células autólogas endoteliales en estos modelos experimentales. Acá se unen. Y finalmente, acá tenemos otro tipo de corte. Esta fluorescencia es la célula propia y esta es la heteróloga precursora endotelial. Por lo tanto, a ver, si yo quería crear eventualmente, sin agregar factores de crecimiento, separo, cultivo y agrego células precursoras endoteliales, yo puedo formar nuevos vasos sin tanto experimento. Y esto se vio claramente en los modelos experimentales. Ahora, ¿cuáles son las células? Ahora, si yo le doy factores como el factor estimulante de colonias de granulocitos, fíjense, si el marcador de superficie de esa célula es un CD40, aumenta el número, la fracción de eyección, que es la capacidad del músculo cardíaco de contraerse y eyectar suficiente cantidad de sangre anterior. Y fíjense, esta es transferencia de CD34 humanos, heterólogo, células que yo obtengo de un humano, se los paso a las ratas y aumenta el número de capilares en los modelos de rata de infarto. A ver, ¿y dónde estaba la explicación de eso? ¿Cómo es eso? El otro día me preguntaron, ¿se trasplantan corazones de cerdo? Sí. ¿Van a vivir mucho? No. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el cerdo es un modelo adecuado? ¿Alguien se atrevería a decir, bueno, y llegamos a esa conclusión de Frankenstein con ese criterio? Le pongo riñones de cerdo. Hay una sola explicación, y se los dije el otro día. Las células mesenquimales. Esa es la explicación. Fíjense que yo soy capaz de regenerar hueso, condrocitos, el dedo, ¿se acuerdan ese dedo de ese hombre? Con colágeno de vejiga de cerdo.
colágeno de vejiga de cerdo, que está producido a su vez expandido con factores de crecimiento de células mesenquimales humanas o de cerdo, bilateralmente, por eso el rechazo es bastante menor. Entonces quiere decir claramente que podría haber un futuro para poder mezclar las cosas, cómo yo transporto las células, qué instructivo le doy y cuál célula es la que podríamos usar con mayor posibilidad de que no exista un rechazo agudo. Fíjense que cuando se le inyecta gran cantidad de esta transferencia de CD4 positivo significa en la citometría de flujo que el marcador de la célula es para CD34. En los modelos de capilares aumenta muchísimo la densidad capilar. Cuando yo le transfiero sangre humana al modelo experimental de rata, una locura, ¿no? Una locura encantadora que, insisto, los básicos explotan. Y yo digo, che, pero hace 30 años estamos hablando de lo mismo, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué acá no lo hacemos? Y es un poco las áreas que tienen relación con los servicios de hemoterapia, hematología, hay una disputa para obtener y capturar sangre con estos marcadores CD34 y poder transferirlo a cualquier humano, a otro humano que no tenga, por supuesto que hay que respetar los factores de RH, grupos y factores. Siempre que tengan compatibilidad en ese sentido, podemos dar esta transferencia a humanos. Entonces, hasta acá, hay algunas preguntas prácticas. ¿Repara el miocardio y la terapia basada en células? Esto vamos a tratar de responder esta y la próxima clase que tenemos. Hoy vamos a hacer como una especie de introducción un poquito más avanzada de lo que vimos. ¿Cómo funciona esto? Ya les dije, el doctor Xi me dijo en China, sí funciona, pero no sabemos cómo. ¿Cómo podemos mejorarla? Hay muchas respuestas para esto. Se puede mejorar instruyendo células, dándole una matriz suficiente que sea biológicamente compatible y podemos aplicarla en la práctica clínica. Y si es así, ¿en qué pacientes? No es para todos, ¿no? Pero ya estamos hablando de este paciente que ya se infartó, ya perdió un músculo cardíaco y no se murió todavía, pero puede morirse en un futuro no muy lejano por insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que yo tengo para decirles hoy. Fíjense la publicación de este artículo. Esta es una revista que está abierta libremente. El que quiere investigar puede bajar lo que quiera de papers. Y fíjense, la aplicación de estas células mesenquimales son células derivadas del mesodermo. Ustedes acuérdense que biológicamente nosotros tenemos 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y que cada una de las capas, por ser pluripotencial, van a generar distintos tipos de tejidos o de órganos. Y fíjense que del tejido adiposo yo puedo obtener estas células mesenquimales. Puedo obtener de la pulpa dentaria células mesenquimales. Puedo obtener del cordón umbilical, placenta, esto todos los días se tira. Yo cuando leí las estadísticas le dije, estamos tirando vida, porque si las criopreservamos adecuadamente, estas células mesenquimales tienen una capacidad de modular la inmunidad, son inmunomoduladoras, por lo tanto, no va a recibir rechazo. Yo te puedo inmunomodular con cordón, placenta, líquido amniótico, gelatina de Wharton, lo que sea, siempre y cuando yo extraigo la fracción estromal o mesenquimal de las células. Y fíjense que también lo podemos obtener de la médula. La médula. Estas células se ponen en cultivo y pueden regenerar corazón, sí. Huesos, sí.
pueden regenerar hígado, sí, regeneran riñón, úlceras y lo más interesante, porque esto es lo más sensible, pueden regenerar tejido nervioso. Ahora, ¿cómo esta célula mesenquimal actúa sobre lo que se llama la maquinaria y los marcadores en el envejecimiento? Y creo que ahí es donde está la combinación para... Esto también es una publicación de este año, fíjense. Las revistas les demostraron cómo acceder y bajarlas. Para ustedes, es cuestión de que ustedes lo accedan. Esta es una célula mesenquimal joven. Supongamos que la obtenemos con ultracentrifugado. Yo le mostré la última clase de lipoaspiración. Yo centrifugo, busco el pellet específico que se obtiene para las células estrómicas derivado de adipocitos. Y las células mesenquimales van a tener distintas funciones, sobre todo mejorar el daño genético. Este daño genético puede ser producido generalmente en la aterosclerosis por la isquemia, ¿sí? Y van a mejorar el RNA no encodificante y la disfunción mitocondrial. Pero estas células mesenquimales también pueden producir un downregulation de la proteína P53. Esta proteína es muy importante. En esta universidad se trabajó bastante, sobre todo en el cáncer de próstata, midiendo la P53. Y fíjense que hoy podríamos decir, particularmente en modelos en humanos, esto es translación. ¿Qué pasa si yo tengo un cáncer de mama? Si yo inyecto células mesenquimales derivadas de adipocitos a través de la arteria mamaria, el proceso de inmunomodulación del cáncer de mama se detiene bastante el proceso. No digo que va a curar, pero se detiene bastante dándole lugar a los quimioterápicos a que tengan un efecto mayor, porque el quimioterápico lo que tiene fundamentalmente en el cáncer de mama es un efecto anticrecimiento de vasos, antiangiogénico. La inmunomodulación disminuye el proceso inmunológico y es muy sencillo. Desde acá o desde acá se punza, se busca la arteria mamaria y se inyecta células mesenquimales o del propio paciente o heterólogas de cualquier otro paciente que se cultiva en medios que yo les voy a mostrar. También el envejecimiento puede modificarse con alteración de los factores, modificación de los factores de vida o intervenciones farmacológicas nutraceuticals que son alimentarias, usar muchos antioxidantes, o senolíticas, que todo este proceso de senólisis es una ciencia que con células madres vamos a mejorar. Tal vez si yo me hago un par de infusiones de células mesenquimales obtenidas y me las hago intravenosa en un periodo de una por cada trimestre, el proceso de senólisis más otras modificaciones probablemente hagan que la enfermedad aterosclerótica se frene y sea más joven. Uno sea realmente más joven. Y fíjense lo que pasa en la senescencia. Hay distintas cosas que pasan en el envejecimiento celular. Básicamente tenemos inestabilidad genómica. Todavía esto no significa mucho, pero significa que en el futuro va a haber alteraciones epigenéticas, va a haber alteraciones de los terómeros con acortamiento de los tapones distales de estos cromosomas. Y dijimos, esto es bastante fácil de ver. Acá en los hospitales sí, se hace cariotipos. Yo quiero ver la longitud del telómero y ver eventualmente con intervenciones senolíticas cómo se alarga este telómero. Y eventualmente la pérdida de la capacidad del cromosoma para replicar proteínas constructivas o funcionales. Todo eso va a hacer que en el futuro la senescencia sea frenada. No digo parada para siempre, pero hoy sabemos y hay evidencia de poblaciones que viven hasta 120 años.
¿Y dónde? Viven en unas montañas en Pakistán, 120 años y están perfectos. Suben la montaña todos los días, comen frutos secos. La verdad que no tenemos montañas, pero están cerquitas acá las colinas para ir a hacer algo. Y obviamente olvidarnos de toda esta alimentación que hoy se tiene, fast food, etcétera, que produce finalmente alteración telomérica. Y estos son el necrosis factor kappa beta, el insulin growth factor 1, los radicales de oxígeno, el mTOR, cambios epigenéticos, acortamiento telomérico e inestabilidad genómica. Todo eso hace que una célula mesenquimal joven, que la tenemos en todas partes, se haga vieja y tengamos senescencia. Y esta senescencia tiene que ver con el proceso de qué instrucción yo le voy a dar a la célula madre para que genere o se transdiferencie en un tipo de células que yo quiero o necesito, llámese hígado, neurona. Y lo más impresionante que vi en China es que gente que no caminaba empieza a caminar. Y no es magia ni milagro, es el trabajo. 90% de rehabilitación y un porcentaje evitando todos estos factores de senescencia que hagan eventualmente que mis células mesenquimales cultivadas e instruidas adecuadamente no generen células que reemplacen neuronas. Pero yo le mostré la salamandra, le mostré la planaria, ¿cómo si ellos recuperan? ¿Por qué nosotros no podemos? Es una cuestión de tiempo y de entender adecuadamente el número de células mesenquimales que debemos transferir y sobre qué plataforma y sobre qué instructivo. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, todo esto negativo por este lado, efectos positivos por otro lado. Fíjense, polución, fumar, antioxidantes, ejercicio, todo. La restricción calórica en sí misma es mala, corta los telómeros. Lo que le decía a los maratonistas federales, está todo muy bien, pero el exceso de ejercicio va a producir activación de senescencia celular. Habrá que ver cómo esto que produce tanto placer, porque libera endorfinas, podemos complementarlo de manera adecuada. Yo creo hoy que para los maratonistas es importante entender que a veces cargan la enfermedad en la maratón y a veces durante una maratón se hacen rápidamente más viejos. Hay estudios que ya muestran el envejecimiento precoz de los ultramaratonistas o de los maratonistas olímpicos de 42 kilómetros. Tremendo lo que hacen con su cuerpo en 2 horas y poquito. Lo que hacen físico-culturismo también. Bueno, pero yo tengo amigos que hacen físico-culturismo y vos ves que se están dando con testosterona, con todo tipo de cosas terribles. No tiene mucho sentido. Porque es un constante la célula diferenciándose. Se diferencian a una velocidad extremadamente que el organismo no tiene capacidad de recuperar la maquinaria de replicación de DNA. Entra a tener un DNA senescente, te voy a decir. A ver, ustedes saben hasta acá qué promedio de años tenían todos los culturistas pesados, ¿no? Los grosos esos que tienen 60, 20, no sé por qué tanto. Pero es como una locura. 42 años se murieron. Miren las muertes de los culturistas en YouTube, 40, 42. Y se mueren de muerte de miocárdica o insuficiencia hepática por exceso de hormona de crecimiento, testosterona. Bueno, vamos a parar un ratito. Los logros de la terapia celular van a depender de la población de los pacientes en los cuales se actúa. Yo voy a hablar de corazón, donde es mi área más específica. En los infartos de miocardio podemos remuscularizar
revascularizar y prevenir el remodelado. En la isquemia miocárdica crónica con miocardio viable, revascularizar. Y en el infarto crónico, remuscularizar y revascularizar. Paramos un segundito ahí para... Así de cómo funcionamos el cerebro. ¿Se puede hacer emisiones? ¿Se puede hacer emisiones? La plata, la voluntad, cosas.